Hola, espero que estés teniendo un excelente día y bueno, esta es la semana de la resiliencia, así que hoy quiero hablarte o contarte la historia de una persona que admiro muchísimo. Su nombre es Brendon Burchard. Espero estar pronunciando bien su apellido, siempre me cuesta mucho por alguna razón. Bueno, Brendon es estadounidense, tuve la oportunidad de asistir a uno de sus seminarios el año pasado y bueno, siento muchísima admiración hacia él. Brendon creció bueno, en un estado de Estados Unidos que se llama Montana. El invierno allá es súper frío. Y bueno, él creció en situación de pobreza. Su mamá era una inmigrante que bueno, tenía muchos problemas con el inglés. Ella fue adoptada, o bueno, fue huérfana, estuvo en un orfanato. Y bueno, sabía hablar francés, un poco de alemán, pero definitivamente nada de inglés y siempre tuvo problemas mientras estuvo en Estados Unidos, ¿no? Con su idioma, que las personas se burlaban. Pero tuvo pues papás que le enseñaron muchísimos valores a pesar de la situación de dificultad, ¿no? Él siempre dice que no sabe cómo los papás hicieron. Por ejemplo, él cuenta una historia que en un invierno se les dañó la calefacción. El nivel de frío de Montana, bueno, para los que de pronto tienen una referencia del invierno, yo por ejemplo estuve en algún momento a menos 20 grados cuando estaba en Wisconsin y bueno, ya menos 20 grados es extremo, no me quiero imaginar menos 40 grados en Montana. Y se les dañó la calefacción y los papás no tenían dinero para arreglarla. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un camping en la casa y luego pues los niños son felices, ¿no? Uno de niño no se da cuenta de las situaciones, pero realmente era peligroso quedarse sin calefacción en medio del invierno. Y bueno, aún así ellos lograron sobreponerse gracias a esos valores de los papás, ¿no? Que siempre, bueno, les inculcaron como eso, como esa superación. Y bueno, Brendon tuvo un accidente cuando tenía 19 años en el que casi pierde la vida, se salvó de milagro. Y bueno, fue ahí como un antes, eso marcó un antes y un después en su vida. Y a partir de ahí, pues él se dio cuenta que no estaba viviendo su vida a full y que quizás él tenía un propósito de vida mucho más grande. Él tiene 3 valores o dentro de su filosofía de vida está como Live, Love, Matter. Como todos los días se pregunta, viví al 100%, di todo de mí, disfruté mi vida, aproveché el tiempo al máximo, amé sin condiciones, fui una persona amable, brindé apoyo sincero a las personas que me rodeaban. Nada, y lo que hice fue significativo, aporté valor, trabajé por ayudar a otras personas y bueno, eso es más o menos lo que resumiría, ¿no? Como vivir, amar, importar. Entonces esos son los valores y su filosofía de vida y es lo que se pregunta todos los días. Y bueno, dice que cuando hay varios días en que las respuestas no son afirmativas, pues entonces es un indicio de que necesita mejorar algo. Y bueno, la historia de Brendon es muy inspiradora porque él no venía de una familia rica para nada, venía de una familia muy humilde, no en la pobreza, sino humilde en el corazón, ¿no? Porque pues a veces se tiene esta idea de que la pobreza y la riqueza son equivalentes al dinero y no se trata de eso. Existen personas ricas que tienen mucho dinero pero son pobres de corazón, pobres de mente, así como existen personas pobres que les falta dinero pero son riquísimas en amor, riquísimas en su nivel de pensamiento. Entonces una cosa no es equivalente a la otra. Y bueno, creo que quizás todos conocemos historias de personas que salieron de situaciones difíciles y de hecho pues estas personas que superan o que salen de lugares
tan difíciles o de situaciones tan difíciles y alcanzan grandes cosas, pues son las personas que quizás más conocemos, más recordamos su historia, o es quizás que lo han hecho tan grande que lo han hecho para recordarlo, ¿no? O sea, como que a uno no se le olvida, ¿no? Lo que han hecho. Y bueno, pues esa era la historia que quería contarles. Y nada, invitarlos a que analicen de pronto sus propias historias de vida de resiliencia, aunque no se han dado cuenta. Quizás su propia historia de vida es una historia de resiliencia, entonces es como empoderarse y ver que wow, mi vida difícil, mis situaciones difíciles han sido mi gasolina, ¿no? Como mi energía para llegar a donde estoy ahora. Entonces, invitarte a analizarte o en analizar también a otras personas que tú conozcas y ver cómo esas personas lo lograron, ¿no? Ver la resiliencia en esas situaciones, ¿no? Ver cómo esas personas pudieron poner todas las excusas del mundo, pero en lugar de eso salieron adelante, ¿no? Es muy famosa esta historia de que había un borracho que tuvo 2 hijos y uno de los hijos fue borracho como él y otro de los hijos no fue borracho, ¿cierto? Entonces le preguntaban al hijo borracho, ¿y usted por qué bebe? Pues con un papá como el mío, ¿cómo más iba a ser? Y le preguntaron al que no era borracho, al que no salió borracho, ¿no? ¿Y usted por qué no bebe? Si su papá es un borracho. ¿Qué dijo él? Con un papá como el que yo tuve, ¿cómo iba a ser diferente? Entonces, todo depende de nuestra perspectiva y nuestra decisión. Nuestras circunstancias no nos definen, son simplemente nuestras circunstancias. Lo que nos define es lo que está acá, nuestras decisiones, nuestro mindset, nuestra filosofía de vida. Y bueno, desearles que pasen un excelente día.